ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Para ti, ¿qué es Gusto? ¿Gusto? Sí, Gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. Amables televidentes, los saludamos desde el informativo Nuestra Gente en el Canal 2. Hoy están en el estudio conmigo Sebastián Acosta Zapata, Orlando Riascos y Norberto Tascón. Los tres son panelistas frecuentes de nuestro programa y nos van a acompañar en este rato. Buenos días. Buenos días, Orlando, buenos días, Norberto, buenos días, Luis Alberto, y buenos días a toda nuestra amable audiencia que a esta hora se sintoniza con nosotros. Muy buenos días, José Alberto, para usted, para los colegas de la mesa, igualmente para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana esperan el informativo Nuestra Gente. Muy buenos días, un cordial saludo para ustedes, a los televidentes, igualmente para Sebastián, para Norberto y José Alberto, y muchas gracias por la invitación. Bien, hoy hace 20 años, 13 de agosto del año 1989, un humorista y periodista colombiano, Jaime Garzón, a quienes vivíamos como niños o jóvenes o adultos ya en esa época, recordamos con mucho detalle por sus programas de televisión, por sus programas de radio, por sus gestiones de paz, por su controversial aptitud frente al establecimiento y por sobre todo por su capacidad de desafiar el poder de los poderosos con una caja de embolar y con una serie de preguntas y comentarios absolutamente impertinentes, políticamente incorrectos, para decirlo con las palabras de hoy. Ese 13 de agosto se recuerda que Jaime Garzón, como todos los días, iba para el noticiero CMI, de Radionet, era para el noticiero Radionet, porque existía Radionet en ese momento. Lo dirigía Yamid Ahmad, quien es hoy el director de CMI. Eran las 5:30 de la mañana cuando, muy cerca a las oficinas de Radionet, su carro fue interceptado y a través de ráfagas de balas lo asesinaron en el acto. ¿Qué ha cambiado en 20 años en el país con las personas que desde su tribuna o desde su orilla intentan plantear o poner a pensar el país? Esa es la pregunta que quiero que hagamos. Les pido a mis contertulios que no nos quedemos en lo anecdotario del hecho. Es decir, pasó, ocurrió. Es más importante mirar el significado en perspectiva histórica. 20 años después, independiente de si hoy hay o no culpables encontrados, cosa que no es así, ¿qué significa para Colombia que un colombiano notable, con una enorme influencia en la opinión pública nacional, haya sido asesinado y no pase nada? Ese es el punto con el que quiero iniciar este conversatorio. Orlando. Bueno, yo diría que Jaime Garzón
lo asesinaron por sus temas políticos, por sus denuncias políticas, que no solamente eran humorísticas y no solamente tenían que ver con la televisión o con la radio, sino que también tenían que ver con posiciones políticas, porque había sido alcalde de Sumapaz, porque también había trabajado en el tema de la paz, del conflicto armado, en el tema de intermediación en secuestros. Entonces, argumentaba más cosas muy importantes de denuncia política, que lo hacía mediante el humor muy bien hecho además. Tuve la oportunidad de ver la serie de televisión que presentaron y allí uno narran punto a punto, digamos, antes de su muerte, dos hechos que están fundamentalmente ligados al ejército, a las contradicciones que tuvo con el ejército, y ahí está, o sea, lo dicen, y además se ha revelado por investigaciones oficiales que a Jaime Garzón lo mató el ejército en Colombia, y hasta ahora no sé en las investigaciones si ya hay algún capturado, alguna cosa, pero por lo menos históricamente eso arroja la investigación, como ha sucedido con otros asesinatos en Colombia, porque es que aquí en Colombia vimos décadas de asesinatos de líderes importantes que nunca sabemos qué pasó con ellos, cuál es el verdadero origen o cuáles son sus actores materiales e intelectuales. Aquí todos sabemos el asesinato de Gaitán, el asesinato de Galán, el asesinato de Carlos Pizarro, bueno, todos los líderes que fundamentalmente han sido sectores de izquierda y de oposición, e inclusive el de Álvaro Gómez, por denunciar que esto era auspiciado por el régimen. Entonces, quien se atreve a denunciar en Colombia, indudablemente es asesinado por sus ideas. Ese es un asesinato político que hoy todos lamentamos y esperamos que no se extienda pues a otros líderes en Colombia, porque viene ocurriendo hoy en el Cauca y en partes del país donde se asesinan a los líderes por sus opiniones políticas. José Alberto, yo creo que una de las cosas lamentables del asesinato de Jaime Garzón es que este país, que por primera vez veía la crítica fuerte y especialmente las denuncias de un régimen, termina asesinándolo, callándolo, etcétera. Pero después de todo este tiempo que ha transcurrido, el país no logró finalmente que este crimen quedara en la sensación de que había que investigarlo y por lo menos había que dejar en claro esto. Pues todos sabemos de dónde proceden y el comentario general es de dónde procede el asesinato de Garzón, pero que hoy, por ejemplo, ya estemos a punta de que este asesinato quede en la impunidad, sí, y sencillamente porque desde dentro del Estado se busca, por ejemplo, que no se convierta en un crimen de lesa humanidad, y los medios de comunicación a veces nos quedamos tranquilos y nos quedamos quietos y no exigimos realmente que las autoridades, teniendo tantas aristas de lo que fue este asesinato, hoy no tengamos siquiera definido quién fueron los asesinos, pero peor, quiénes fueron los autores intelectuales de esto, porque la manera como Jaime Garzón tocaba los temas de lo que era la impunidad, de lo que era la corrupción en esos momentos, fueron los detonantes para que hoy Jaime Garzón fuera simplemente un recuerdo de una sociedad que sigue añorándolo, pero que tampoco hacemos nada por erradicar ese flagelo de la sociedad colombiana como es la corrupción. Pues, digamos, más que la denuncia, más que esa forma también de resistir a los poderes legales e ilegales, porque recordemos que Jaime Garzón señalaba tanto a militares como a políticos, como a paramilitares, como a guerrilleros, como a empresarios, narcotraficantes. Recordemos también que se burló de ellos. Incluso hay una entrevista que le hace Pacheco y él comenta despropagado que el cartel de Cali le mandó a preguntar que cuánto quería, que si lo que quería era plata. Y entonces digo, bueno, si el presidente que en ese momento era Samper le dieron 6.000, pues a mí deme 7.000 millones y me callo. Ya, entonces también era ir en contra de todos los poderes, pero no solamente como resistencia. Recordemos que Garzón fue alcalde menor de Sumapaz,
en la alcaldía de Andrés Pastrana. Y la vocación de servicio público de Garzón cuentan los que lo conocieron, especialmente Antonio Morales, quien trabajó con él en COAC y en Sociedad, que Jaime Garzón tenía intereses políticos, es decir, quería ser representante o quería ser senador o quería ser alcalde de Bogotá. También eso se lo manifestó Antonio Navarro Wolf. Un día, Antonio cuenta que Garzón le dijo: vea, para el 2002 usted se va al Senado y yo me voy a la Cámara en representación de Bogotá y hacemos llaga acá en la capital. Entonces, no solamente era aquel que ponía el dedo en la llaga, que denunciaba los poderes, sino también era aquel con una proyección política interesante. En parte por eso, en el 97, en el 98, empezó a recorrer las universidades con una conferencia de concientización política, que podría entenderse como un stand-up comedy político, pero en última lo que hacía de reseñar y ver era cómo esa clase privilegiada, esa élite, esos poderes se han atornillado de tal forma que cualquier disonancia tiene que ser eliminada, ¿no? Entonces, eso se supone que era un escenario para que Garzón empezara a construir una crítica y ya pasar de las pantallas de televisión y de los programas de radio a la acción política electoral propiamente dicha. Bueno, de fondo, aquí de lo que se trata es que los colombianos de alguna manera nos pellizquemos frente a lo que significa para la realidad presente del país esta cadena de hechos de exterminio, porque en Colombia casi que podríamos decir que en los 200 años de historia republicana no ha habido precisamente paz. Es un país que se ha ido haciendo a contrapelo de la guerra, a contrapelo del exterminio, de uno o de otro origen y con actores de todas las procedencias. Conectemos este hecho, el de Jaime Garzón, que lamentablemente, y esto lo digo pues con mucho respeto por medios de comunicación y periodistas, termina farandulizado. La muerte de Jaime Garzón termina siendo una novela a la que hay que medirle rating. Y entonces en la novela un poco de gentes comienzan a comentar si es o no fidedigna la escena, si es o no el personaje con el que hablaba. Son cosas para banalizar, es decir, para quitarle el sustento histórico al hecho que significa el asesinato de un hombre que era a todas luces impotable para el establecimiento. Conectemos eso con que hoy en la JEP, en el Tribunal de Justicia Especial para la Paz, la Fundación Forjando Futuros ha entregado algo así como 46 informes en los que demuestra que 33 empresas colombianas e internacionales tienen líos con tierras adquiridas. Es decir, han adquirido tierras que antes habían sido producto de despojos. Y entre esas empresas está nada menos que Ecopetrol, la empresa madre del Estado colombiano, que compra tierras sin revisar con lupa la tradición de los inmuebles que compró. Pero como ella estaba en Colombia, pero como ella está Argos, pero como ella está Anglo Gold de Sudáfrica y muchas otras empresas más, varios ingenios azucareros. Y esto lo que nos está indicando es que definitivamente en Colombia unos y otros, ¿cómo es? Hacemos borrón y cuenta nueva. El muerto al hoyo y el vivo al baile. Se mataron a Jaime Garzón, listo, sigamos para adelante.
Despojaron tierras, echémosle tierrita al despojo y vamos a comprar para ver cómo las ponemos productivas. Y con el discurso de que hay que poner a producir la tierra, se nos esconde un drama complicadísimo. Quiero decir que en la revista Razón Pública, la líder de Hidroituango, de Entre Ríos, María... Sí. No recuerdo el nombre. Bueno, No recuerdo la mujer que está liderando al grupo de campesinos y habitantes de la zona de Hidroituango está haciendo graves denuncias sobre asesinatos y desplazamientos forzados por grupos paramilitares en los municipios río abajo del Cauca después de Hidroituango. Esas tierras dentro de unos años serán compradas por algunas empresas muy honorables y borrón y cuenta nueva. Esa es la conexión que hay que hacer. Bueno, yo sí creo que a Jaime Garzón lo siguen recordando los jóvenes, los estudiantes. Precisamente en Univalle hay un evento en homenaje a él, seguramente en muchas universidades del país habrá ese evento. Tuve la oportunidad de ver en video la conferencia que él hizo aquí en la Universidad Autónoma, precisamente a los periodistas que están formando, cuando habla sobre la función del periodismo, pues cómo se debe denunciar, y lo que él hizo, la denuncia política con humor que llegaba muy bien y que dejaba claro que él estaba atacando era a los que generan la corrupción, a los que se roban a Colombia, y que ya lo dijimos aquí, pues que su muerte tuvo que ver precisamente por esas denuncias políticas y por asuntos políticos, y no porque le hubiera hecho un mal chiste a alguien, sino porque atacaba precisamente a ese régimen, a ese gobierno. Y lo otro, por supuesto que sigue siendo muy grave lo que está ocurriendo con el tema de la tierra, que trató de alguna manera de resolverse con la ley 1448, que es la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, pero que no ha operado como tal. O sea, el que le quiten la tierra a los campesinos, el que lo despojen, que lo asesinen, es una noticia de hace muchos años, que el gobierno reconoció un conflicto, efectivamente reconoció que hay víctimas, que a la gente la despojan de la tierra, y eso ha venido sucediendo. Los resultados del Estado no han sido efectivos. En el Valle del Cauca no sabemos cuál es la estadística, pero es muy baja en comparación a otras regiones, y en todo el país sigue siendo muy baja, de que la gente que perdió la tierra por parte del conflicto, bien sea por parte de la guerrilla, los paramilitares o los grupos armados ilegales, no le entregan esa tierra, no la recupera. Y máxima ahora si usted denuncia que es agenciado por las grandes empresas multinacionales que hay en Colombia, o las mismas empresas colombianas, pues ahí sí, yo creo que ese es el acabose. ¿Por qué no se hacen los estudios jurídicos de esos predios? Porque seguramente hay compradores de buena fe, eso es lo que alegan las empresas. Entonces el narcotraficante, o el despojador, o el guerrillero, o el terrorista, o el militar, o quien lo haya hecho, despoja esa tierra, lo hace con una persona que es un testaferro, y luego pasa a otra persona y se pierde pues como la evidencia, y por eso es tan difícil rastrearlo. Pero yo creo que es que no ha habido una acción efectiva del Estado en esos términos. El tema de restitución de tierras en Colombia no ha funcionado como tal. La ley de víctimas no se ha aplicado en su totalidad, porque además este gobierno, el gobierno del señor Duque, no reconoce los acuerdos de paz y no reconoce su implementación, y ahí está la falla, porque siguen diciendo, a pesar de que toda la evidencia en contra, que en Colombia no hubo conflicto y que seguramente la gente le quitaron la tierra porque era delincuente o porque era traqueto o cualquier cosa. Entonces no hay reconocimiento de un hecho político en Colombia, y por lo tanto sigue pasando todos los días lo mismo. La muerte de Galán, la muerte de el periodista humorista, todo eso ocurre en Colombia, y el despojo de tierras, lo mismo siempre, y aquí estaremos repitiendo la misma violencia de siempre todos los días. Mientras tengamos un Estado que propicia todas estas condiciones de violencia producto de ser un Estado al que llegaron los grandes capitales de este país no bien habidos, porque son capitales que se han hecho a base de corrupción y demás, y terminen siendo quienes finalmente hagan las leyes del país, quienes gobiernen el país. Usted no puede esperar que haya equidad, y menos que haya justicia social. Y esos son los detonantes en cualquier país para que tengamos cualquier acto de violencia,
llámese una violencia guerrillera, violencia civil o peor, cuando esos negocios terminan convirtiéndose en el elemento dinamizador de la justicia, como es el caso de Colombia, y entonces la justicia es permeada por los dineros del narcotráfico, los grandes jueces son amenazados o permeados por ese dinero. Y peor, cuando la cultura del país no la podamos cambiar, ni intentemos cambiarla, y creamos que para acabar con esa cultura mafiosa que se incrustó en los tuétanos del pueblo colombiano, crean que tengamos que hacerlo simplemente poniendo más policías en las ciudades, cuando es allá en la escuela, es allá en la familia, donde realmente comienza a cambiar esta cultura, que no va a ser de un año ni dos. El que esté pensando en eso, pues simplemente está pensando con la mala intención, pero las culturas en los países son productos de décadas, y acá en Colombia no hemos todavía intentado, ni el gobierno lo hace, acabar con esa cultura mafiosa que como lo digo, se incrustó en los tuétanos de los colombianos, y perfectamente no respetamos ni los bienes de los demás ni nuestras propias concepciones, porque para nosotros, y esto es como una especie de herencia maldita, hasta la Cándida Heréndira nos mostraba cómo para enriquecerse no interesa el medio, sino el fin, y entonces no importa que nuestras familias las prostituyamos, o a nuestros hijos los prostituyamos, o que sencillamente creamos que estar a la moda es permitirles que se vayan a un concierto a que les enseñen que las mujeres son buenas mujeres si son capaces de prostituirse, o que nuestros hijos son buenos hijos si son capaces de fumar marihuana en público y son capaces de hacer toda esa serie de atrocidades que vienen y nos enseñan unos imbéciles que traen del exterior a que se llenen inclusive en dólares nuestros recursos. Ese tipo de situaciones son las que realmente desgastan una sociedad, y en este caso la colombiana. Por eso yo creo que estas muertes, que sí las recordamos cada año por la manera como Jaime Garzón manejó de manera irónica, pero con ese humor al que a todos nos hacía reír de nuestra propia desgracia, no la dejamos olvidar. Pero usted tomaba como ejemplo lo que está pasando en Hidroituango, José Alberto, que es válido totalmente, porque es que hoy nos tratan de tapar eso que puede ser una obra cargada de sobrecostos, hecha de manera antitécnica y todo lo que usted quiera, inclusive sin prever, por ejemplo, que las mismas aguas del río Cauca, que son aguas contaminadas y todo lo demás, hoy en el embalse, no sé si ustedes han visto la cantidad de esta planta acuífera del Buchón, que impide inclusive que haya desarrollo de fauna en ese lecho del río, y entonces los peces mueren porque no hay oxígeno. Pero no nos vamos tan lejos, Jorge Alberto, vengámonos para acá, para la parroquia, y encontremos lo que está pasando acá con los pueblos indígenas. Yo sí me atrevo a decirle con mucha responsabilidad que el Estado, de manera irresponsable, no ha asumido la condición de Estado para mirar una problemática que está creciendo, y está creciendo como la espuma, y que poco a poco nos está colocando entre ese pueblo indígena y una delincuencia común que simplemente aspira a que esos territorios se conviertan en las grandes planicies de cultivo de la droga, de cultivo de la planta para la producción de drogas y demás. Pero también ese dilema que nosotros tenemos que resolver, y es: los indígenas piden que los protejan, pero no le permiten a la fuerza pública ir a esos territorios. Ellos tratan de protegerse con sus bastones, pero en este momento es que ellos no están enfrentados a cualquier actor delincuencial. Ellos están enfrentados a actores delincuenciales de las tallas del cartel de Sinaloa, de estos grupos
que en Colombia son reductos de lo que fueron las antiguas guerrillas y demás, pero que ya no es el propósito de apoderarse del Estado, no, es apoderarse de una parte del territorio colombiano para extraer de allí toda esta serie de cultivos ilícitos y por consiguiente la droga que se pueda sacar del país para el pueblo americano. Entonces vea usted que allí hay otro detonante que de pronto no lo podemos ver simplemente como que ayer mataron el profesor, antier mataron los 2 indígenas, tras antier mataron otro indígena. No, allí se está encajando un caldo de cultivo que nos va a traer actos violentos, inclusive que los vamos a lamentar porque hay un gobierno que no gobierna. Sebastián, antes de que usted intervenga, en días pasados aquí un comentarista hacía la siguiente reflexión: los problemas que se están presentando de narcotráfico y violencia en el Cauca y en el valle, en el sur del valle, mucho se debe a que los campesinos no son propietarios de sus parcelas, sino que son simples jornaleros a quienes se les paga porque vayan a sembrar o a recoger, a cosechar la coca y después a sus laboratorios. Y que allí está el principio del problema. Eso conectado con este tema de la expropiación de tierras por vía de las compras adornadas o presentadas como de buena fe, ¿cómo lo analiza usted? El problema de Colombia y el origen real del conflicto armado colombiano es la poca distribución en amplios sectores de la población que tiene la tierra. Siempre ha sido así. Ahora que estamos en el año del bicentenario y demás, para pagar las deudas de guerra, las deudas que los grandes hacendados le hicieron al proceso revolucionario, porque es un proceso revolucionario de independencia, pues el naciente Estado, en cabeza en primera medida de Bolívar y de Santander, pero ya muchos otros, lo que hizo fue pagar esas deudas con tierra. Entonces desde allí la tierra pública de todos empezó a quedar en unas pocas manos. Y así durante todo el siglo XIX y entramos en el siglo XX. Siglo XX, el Partido Liberal, cabeza de Alfonso López Pumarejo, impulsó la revolución en marcha, por allá en la década de los 30, 1930, 1936. Al impulsar la revolución en marcha, lo que se buscaba era con la ley 200 hacer una revolución agraria, es decir, ir a donde el campesino que no tenía tierra, a darle tierra para poder que trabajara la tierra. Entonces esa revolución en marcha propiciada por el gobierno liberal, todos los poderes fácticos de ese momento se opusieron, entre ellos la Iglesia y el Partido Conservador, y ahí instauraron lo que se llamó la contrarrevolución. Y ese discurso, digamos, fue un discurso también incendiario, de expropiación de lo poco que se había alcanzado a lograr con la revolución en marcha. Luego en la década de los 60 también se intentó una reforma rural con Lleras, y también fue obstaculizada por los mismos poderes que hacía 30, 40 años antes lo habían hecho, que era la Iglesia y el Partido Conservador, que instauró también una contrarreforma. Y a partir de allí empiezan los problemas ya de subversión y de guerrillas. Estamos hablando de los 60, y recordemos que primeramente la guerrilla de los Llanos Orientales, pero ya después las FARC, el ELN y demás grupos subversivos surgieron como combatientes campesinos, ¿ya? Surgieron como unas autodefensas campesinas populares empoderadas para tener tierra. Y es muy diciente, por ejemplo, que cuando le preguntan a Pedro Marín, alias Tiro Fijo, en una entrevista por allá en los 80, mientras que estaban en unos procesos de negociación en la Uribe,
él plantea, a él le dice, bueno, usted cuando ya se acabe la guerra, cuando se acabe la guerrilla, ¿usted qué va a hacer? Dice, pues me voy a dedicar a sembrar, yo soy campesino. A partir de allí es que se ve la diferencia entre las élites y los sectores populares. Bueno, viene y entra el paramilitarismo, que el Centro Nacional de Memoria Histórica dice que quienes mayormente perpetraron el delito de desplazamiento forzado fueron los paramilitares. Evidentemente, sin decir que la guerrilla o que los narcotraficantes o que el Estado no lo haya hecho, pero quien mayormente lo hizo fue la lógica paramilitar. Entonces, frente a eso, grandes sectores de los Llanos Orientales, grandes sectores del Magdalena Medio, grandes sectores del Catatumbo, grandes sectores de Antioquia, pues quedaron despoblados. Entonces, allí radica el conflicto, ahí radica la tensión. Y ahora nos vemos al 2018-2019, donde el gobierno no quiere hacer un catastro multipropósito para saber cómo está la propiedad en el territorio nacional y así tomar mejores decisiones para que la tierra sea el que la trabaja y obviamente generar todo un sistema productivo que tiene que tener redes, que tiene que tener lógica de productividad, que tiene que tener asistencia médica y asistencia escolar. Bueno, entonces estamos conectando el asesinato de un hombre como Jaime Garzón, el asesinato de los líderes sociales que viene pasando desde hace ya varios años, pero que se ha acrecentado en el último año y en el actual mandato del presidente Iván Duque, con el tema de despojo de tierras y lavado de tierras, porque eso hay que llamarlo por su nombre. O sea, cuando alguien compra unas tierras mal habidas, con un ropaje de que es comprador de buena fe, allí lo que se está es mimetizando un despojo, una expropiación. Y la expropiación de tierra no se le hace a los poderosos. La expropiación de tierra se le hace a las gentes que no tienen capacidad de defenderse, o porque son muy pequeños sus pedazos de tierra, o porque no tienen autodefensas, o porque no tienen influencia en el Estado, o porque no tienen dinero para pagar quien nos defienda. Hay muchas razones por las cuales el que termina despojado de su tierra no es el gran empresario del campo o el gran ganadero, sino el pequeño campesino o el indígena o el negro que muchas veces en las periferias del país ve cómo sus tierras pasan de mano en mano sin que haya Estado que los defienda. Entonces vayamos entendiendo que no es que maten a Jaime Garzón porque le cayó mal a Carlos Castaño, que era lo que decían. Y entonces Carlos Castaño en un arrebato de rabia dijo, mátenlo. No, Carlos Castaño no era él solito, Carlos Castaño representaba a un establecimiento que lo financiaba a él y a su ejército para convertirse en autodefensa que les cubriera todas sus pretensiones a quienes, a los grandes potentados de la tierra en Colombia y de las industrias extractivas. No era Carlos Castaño un ampón solitario, era Carlos Castaño la imagen que conocíamos, o reconocíamos los colombianos, de alguien que trabajaba al servicio de los poderosos de Colombia. Ese tema hay que mirarlo en todo su conjunto y tengamos en cuenta que en los últimos años hay estudios que demuestran que Colombia en los 200 años de historia republicana ha sido manejada a nivel ejecutivo, a nivel congresional y a nivel judicial por 54 apellidos. 54 apellidos en un país de 48 millones de habitantes. ¿Sí? Entre ellos, no solamente los apellidos notables de la vieja guardia, apellidos como el de Gaviria ahora, o como el de, ¿cómo se llama? El de La Guajira, el de Sucre, que tuvo tanto gordo. León y Besaile, toda esta gente hacen parte de esa camada de 54 apellidos, que si uno comienza a hacer el recorrido, ahí están
los congresistas, los ministros, los vicepresidentes, los embajadores, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados, los jueces, los magistrados. Entonces uno dice, hombre, 54 familias se han abrogado el derecho de decidir por este país, y detrás de esas tierras están también esos 54 apellidos. Pero yo voy a dar una vuelta de página y me voy a meter a un tema propio de la coyuntura económica colombiana. ¿Va a abandonar el país usted? ¿Va a meter en otra coyuntura? No, me voy a meter a otra faceta del país. El 7 de agosto se hizo, como siempre, pues un corte de cuentas. ¿Qué ha pasado en el primer año del gobierno de Iván Duque? Y se pronostica, digámoslo, cómo viene la mano para el segundo año. El asunto al que me quiero referir es que las cifras económicas del país no están cuadrando por ninguna parte. Admitiendo que Iván Duque no recibió el país en las mejores situaciones económicas, porque hay que decirlo con claridad, Juan Manuel Santos también lo dejó súper endeudado. Juan Manuel Santos dejó el país desfinanciado. El gobierno de Santos tampoco es ninguna perita en dulce. Él también hizo ochas y panochas con el presupuesto nacional. Pero si a eso le agregamos que la primera acción económica del gobierno entrante fue montar la famosa ley de financiamiento, con la que decidió por sí y ante sí rebajar impuestos a la gran industria, a los grandes capitales, que es de alguna forma un mecanismo expedito para recaudar impuestos ciertos para el país, pues ahí ya encontramos el primer gran error macroeconómico. Pero además, el país ha tenido que lidiar con una tasa de devaluación que hace mucho rato Colombia no tenía. ¿Sí? Aumentado. Y con el agravante de que estamos viviendo el coletazo de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que ha implicado que el peso de Colombia todos los días pierda valor ante el dólar americano y por tanto ante todas las monedas fuertes. Esto quiere decir que cada día traer algún producto del extranjero vale más para el colombiano, o viajar al extranjero vale más para el colombiano. Y los únicos que, entre comillas, podrían estar contentos son los exportadores, porque están recibiendo más pesos por la misma mercancía que mandan, porque ese es el efecto de la tasa de cambio en el país. El presidente de Colombia acaba de anunciar que en este año de gobierno se propone normalizar, él no dijo legalizar, normalizar 1 millón de vendedores ambulantes en el país, de comerciantes ambulantes. Así lo dijo, ¿sí? Él dijo, vamos a trabajar por normalizar a los vendedores y comerciantes ambulantes del país. Como quien dice que aquí en Cali hay 40.000 vendedores ambulantes en el centro, en Medellín deben haber 60.000, en Bogotá 200.000, en Bucaramanga 30.000, en Barranquilla otros 30.000 y así. Y ese millón de vendedores ambulantes los quiere normalizar, pero no nos ha dicho cómo. El tema es que no nos ha dicho cómo. Él lo dijo cuando en su campaña presidencial. Sí, pero ahora que ya lo anuncia como una política económica de su segundo año de gobierno, no ha sido claro en cuáles son las medidas que se van a tomar. Porque también hay que advertir, y en esto no podemos hacer populismo económico, barato. Detrás de los vendedores ambulantes, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, hay verdaderas mafias que utilizan a los vendedores ambulantes como mano de obra a destajo. Usted encuentra a muchos vendedores que venden aguacates, o que venden ropa, o que venden vidrio templado para los teléfonos celulares, o que venden radios transistores, o que venden teléfonos, y ellos no son dueños de su negocito. Ellos son alquilados por alguien que tiene el capital detrás de ese monto, donde allí sí efectivamente hay una verdadera economía informal y muchas veces ilegal en la cara de todos nosotros. Orlando. Bueno, el presidente lo dijo en la campaña presidencial
presidencial que iba a poner la boleta fiscal, ¿no? Esa fue su gran promesa. Y resulta que eso implica pues poner a pagar impuestos a los pequeños productores, o en este caso, como le he dicho ahora, pues al sector informal de la economía. Yo creo que esa no es la solución definitivamente, porque si hay aquí, digamos, economía informal y hay tantos vendedores estacionarios y vendedores ambulantes, porque muchos son estacionarios, están allí aferrados a su puesto, es precisamente por el contrabando. Si algo deberíamos de controlar es el contrabando. ¿Qué es lo que venden esas personas que están allí deambulando en la calle? Muchos venden productos del pancoger, pues frutas y cosas que son, nos traen aquí cerquita, pero muchos de ellos venden el celular, venden el vidrio templado, venden el zapato, venden la media, venden, la ropa. Y toda esa ropa es importada, toda esa ropa es de contrabando. Y eso le hace un daño a la economía grandísimo. Entonces, querer ahora, pues, como figura del presidente de la República, querer formalizarlos, yo creo que eso no tiene sentido, formalizarlos para que paguen impuestos. Eso es lo único que pretenden, para que entren pues a las cuentas del Estado y tratar de llenar ese déficit fiscal que hay. Lo hubiera hecho, como usted lo dijo inicialmente, cobrándole a los grandes inversionistas y no dejando de cobrarles los impuestos a ellos. O sea, ahí es donde están los rubros del capital, ahí es donde está la producción. Y lo otro, generar valor agregado. Es que en Colombia lo que tenemos que fomentar son las exportaciones, generando valor agregado y diversificando la economía, pero no cayéndole pues a los señores que están trabajando, que sí, yo estoy de acuerdo que hay que formalizarlos, pero formalizarlos que tengan seguridad social, que tengan un ingreso decente, que puedan trabajar decentemente, no persiguiéndolo como lo hacen en algunas partes en algunos municipios. Entonces, esa no es la solución. Yo creo que Colombia, en el tema económico, requiere reformas profundas que pasen por el Congreso de la República, fortaleciendo el trabajo, la generación de ingresos, valor agregado, y eso tiene que ser con invertir en el campo. Yo creo que aquí hay que lograr no solamente la extracción de metales o las importaciones formales, sino lograr invertir en el campo y que nuestros productos lleguen al exterior para que nos traigan esos dólares que estamos necesitando. Equivocado como siempre el presidente en el balance de los 4 años, aquí yo creo que le fue muy mal, pero ahora pretender pues meter en la legalidad, porque como lo dice el presidente, el que la hace la paga. Quién sabe qué han hecho los sectores informales para que lo pongan ahora pues responsable del déficit fiscal y responder por la deuda económica que tiene el país. Ya, José Alberto, yo creo que al país le está pasando lo que pasa normalmente en cualquier hogar colombiano. Cuando a su hijo le da fiebre y se le sube la temperatura, simplemente hay que coger una pastilla de Mejoral o de acetaminofén y darle para que le baje la fiebre. Así nos está pasando en Colombia. Yo creo que nosotros estamos simplemente pensando en la fiebre, pero no estamos pensando en los antecedentes de la fiebre, es decir, las causas que produce. Aquí nosotros nos estamos quedando simplemente en decir, es que el país todos los días está perdiendo capacidad adquisitiva porque el dólar está subiendo de una manera extremada. Estamos diciendo que somos la consecuencia de lo que le pasa al vaivén de las bolsas internacionales. Estamos pensando que el país tiene sus desgracias económicas porque nosotros somos un país que depende de las economías a gran escala, pero resulta que es que nosotros en Colombia, y por eso hablo de que no atacamos la causa, sino las consecuencias, no nos hemos puesto a pensar que uno de los grandes problemas que tiene el país es la mala decisión de escoger gobernantes ineptos. Y en esta dirección creo yo que lo peor que le ha podido pasar a este país es que se haya elegido una persona inexperta, una persona que pasó por el Fondo Monetario Internacional. No, por el Banco Interamericano. Fondo Interamericano de Desarrollo, haciendo allá o llenando una vacante que le dieron por cuestiones de tipo político. Pero fíjese que lo nombró fue Juan Manuel Santos. No interesa quién lo haya nombrado, no interesa. Estamos hablando es en sí de la persona. Esa persona no se formó realmente en las condiciones que era. Y un pueblo irredento, porque no hay que decirlo de otra manera, que sencillamente todavía vive a la espera de qué órdenes le da el gran señor Uribe.
Y de acuerdo a esas condiciones, entonces escogemos y elegimos a quien a ellos les da la gana, y ni siquiera para que gobiernen, sino para que abran y cierren la puerta de esta gran casa que se llama Colombia, porque dentro de ella están en los diferentes cuartos apoltronados personajes de las tallas de Carrasquilla, de el mismo Álvaro Uribe y de este séquito que tienen en el Congreso de la República, que más que senadores son unos lenguarás que no producen absolutamente ideas, sino que tienen el alma carcomida por ese veneno que todos los días expulsan en la medida en que haya asesinatos, hayan problemas sociales. Luego, en Colombia somos responsables los colombianos de esto. Y somos responsables porque no escogemos un buen gobierno, porque estamos escogiendo a aquellos sencillamente que se van de pueblo en pueblo ofreciendo dádivas y toda clase de canonjías para llegar al poder. Pero ¿llegar al poder a qué? A robarse lo poco que corresponde al desarrollo de país. Entonces, nos quejamos de los indígenas, nos quejamos del narcotráfico, nos quejamos de la economía, nos quejamos de que no hay salud, nos quejamos de los desayunos escolares, pero cada 4 años acudimos masivamente a escoger esos que durante esos 4 años nos los están mostrando como gestores de la corrupción en el país. Luego, yo diría, como alguien dijo en alguna ocasión, parodiando en lo que es Colombia, que a los colombianos nos gusta revolcarnos en el barro y en nuestro propio estiércol como lo hacen los cerdos. ¿Para qué? Pues yo no sé si sin estrujar la naturaleza, quizás para que nadie se les arrime, o quizás para que los bichos no se les arrimen. Aquí en Colombia, nosotros lamentablemente tenemos que decirlo con tristeza, se nos olvidó elegir, se nos olvidó tomar la decisión correcta, y mientras no reformemos este país, mientras sigan asistiendo a las bancas del Congreso, a los estrados judiciales, una serie de personajes que, como se formó el cartel de la toga, que no tienen vocación de jueces, sino de aprovechar la justicia para hacer torcidos y toda clase de bajezas que hemos conocido, creo que en este país no podremos salir. Y nos pasará todo lo que está pasando, independiente de quién sea el inquilino de la casa de Nariño cada 4 años. Bueno, José Alberto, Norberto, Orlando, me parece que, digamos, que por más que diferentes medios de comunicación, llámese Deutsche Welle, Alemania, llámese la BBC de Londres, Inglaterra, llámese El País de España, The Economist, también de Inglaterra, The New York Times de Estados Unidos, le recalquen y le digan al que hoy preside este país que tiene que enderezar el rumbo, que tiene que vincularse de lleno con la implementación de los acuerdos de paz, tiene que desmarcarse de la sombra del gran patriarca que es este señor Uribe. Me parece que por más que le digan, por más que dentro de Colombia hayan sectores, unos más radicales que otros, al analizar la gestión de este primer año de mandato, por más que la Cámara de Representantes ahora haya sacado un informe muy bueno por lo demás sobre cómo va la implementación del proceso de paz, y le diga que lo que tiene que hacer básicamente, él no va a cambiar, porque él no tiene el cuero, no tiene la gallardía, él no tiene la experiencia, él no tiene el abolengo, él no tiene el apellido, ¿ya? Santos lo pudo hacer, porque Santos viene de una de las familias que ha mandado este país, gústenos o no, viene de toda una clase privilegiada a la cual él ha pertenecido, igual que Vargas Lleras, por supuesto, pero el señor Duque no, digamos, el señor Duque es digamos, de una clase adinerada, su padre estuvo en algunos cargos de poder, fue presidente del Banco Popular y fue ministro de Minas, en el peor momento
de una catástrofe nacional cuando fue la avalancha de Armero, ¿no? Recordemos que él como ministro fue el que dijo, no le hagan caso, que eso no va a pasar nada. Entonces me parece que el señor Duque no va a enderezar el camino, no va a dar un golpe de muleta, como se dice en el toreo, porque no tiene la gallardía, porque Uribe va a estar allí, porque encuentra demasiado fuego amigo en su mismo partido. Ya el mismo Fernando Londoño es uno de los máximos críticos de él. Paloma Valencia está pensando en su candidatura presidencial dentro de 3 o dentro de 7 años. Entonces no va a haber, y salen, digamos, ministros a hacer total desfachateces. La ministra de Transporte intenta negociar un fracaso de negociación con los bancos y con el grupo Aval, que en cualquier otro país merecería que ella renunciara. Al ministro de Hacienda se le preguntan qué está pasando con el desempleo, él dice no sabemos la causa, no sabemos qué está pasando y tampoco sabemos qué vamos a hacer. Entonces, no solamente es un gobierno inexperto, es un gobierno inepto, es un gobierno que recibió una economía, como usted bien lo dijo, José Alberto, golpeada, pero ya le está dando la estocada final, un dólar por encima de los 3.500 pesos y un desempleo ya rayando los 2 dígitos. No son buenos indicadores socioeconómicos, y además se puede justificar los primeros 2-3 meses la maldita herencia, entre comillas, de Santos, pero ya llevan un año de mandato y no pueden seguir echándole todo el agua sucia. Cuando una propuesta se plantea a un gobierno, llámese nacional, departamental o municipal y distrital, se plantea es porque sabe cuáles son los problemas y sabe cómo solucionar esos problemas y quiere de verdad solucionarlos. No es que yo no sabía cómo estaba esto, no, digamos, el acceso a la información del Estado mayormente es pública. Entonces me parece que echarle y seguirle echando un año después la culpa de la herencia maldita de Santos, digamos, pero ya hay que avanzar. Recuerde, Sebastián, que el presidente está en aprendizaje. Ya hay que avanzar en eso. Sí, digamos, valorarlo mucho. Que es un aprendiz que se esfuerce, que se esmera, pero pues se esfuerza y se esmera en viajes internacionales, ¿no? En un año, 18 viajes, no tiene todavía tiempo y disposición para encargarse de la política doméstica, que es lo que en verdad importa. Pero seguimos dándole la vuelta al palo y no encontramos la salida. Siempre buscamos un culpable de todo esto, y entonces ahora se nos puso allá al frente la oportunidad de decir es que el presidente es culpable de todo esto. Pero yo sigo creyendo que el país no está bien orientado y hay una confusión en los mismos poderes, y hay algo que lamentablemente nosotros no hemos podido quitarnos de encima, y es la absoluta dependencia de gobiernos extranjeros, como en el caso de los Estados Unidos. Y entonces que un presidente tenga que ir permanentemente a preguntarle al tío San si le gusta una cosa o le gusta otra, créanme, yo ese no punto que usted está tocando es quizás el más importante de lo que hemos comentado ahora. ¿Por qué? Analistas como José Antonio Campo, que ha sido ministro de Hacienda de este país, como Guillermo Perry, que también fue ministro de Hacienda y ambos codirectores del Banco de la República, están diciéndole al gobierno actual: señores gobierno, miren a otros países distintos a Estados Unidos, porque el gobierno de Iván Duque pareciera que ha vuelto bilateral la relación internacional. Es decir, ha desconocido que el mundo es global y ha vuelto a encarrilarse únicamente en una relación bilateral con Trump y su gobierno. Le están diciendo ellos: lo que usted hizo yéndose a China es lo que debe hacer. Ya que usted habla de viajes... Pero es que él no sabía qué fue. Por eso, pero si se trata de salir, que se haga con propósitos concretos. Por ejemplo, si los anuncios del viaje a China son reales, parecen promisorios en algunos temas. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura, para las vías férreas, para las concesiones aeroportuarias, para las concesiones marítimas de los puertos, parecen promisorias para la exportación de carnes, no solo carne de vacuno, sino carne de cerdo, carne de pollo y pescado, así como de frutas, para China. China es
el gran consumidor del mundo. En China se están alimentando 1.600 millones de seres humanos, que hasta hace 30 años, dicen los expertos en estudios macroeconómicos, solo podían mal comer 2 veces en el día. Y hoy ya comen 3 veces en el día. O sea que diariamente hay 1.600 millones de raciones adicionales que hace 30 años no se consumían. Y eso desde el punto de vista macroeconómico es muy importante para las exportaciones de un país con respecto al otro. Entonces lo que están diciendo estos analistas es, dejen de mirar a Estados Unidos, dejen de focalizarse en el tema de la certificación o desertificación y busquen otros mercados. El mercado chino, pero también el mercado hindú, pero también el mercado ruso, pero también el mercado de Indonesia, de Malasia, que son países enormemente poblados y que también están pidiendo oportunidades, sobre todo de alimentos. Todos esos países tienen como denominador común alimentos. La crisis de China y Estados Unidos hoy se está dando por 2 razones. Una primera, porque Trump y su gallada de machomanes que hay allá manejando el gobierno, dijeron, vamos a ponerle arancel del 25% a todo producto que venga de China. Y entonces los chinos, que tienen muy estudiados a los gringos, les dieron por donde más le duelen. Ah, sí, usted le va a poner el 25% de arancel a mis exportaciones, usted venga yo. Primero devalúo el yuan. ¿Qué significa eso? Devaluarlo es que el empresario americano que vaya a exportar va a tener que pagar más por llevar productos de China. Pero segundo, ninguna empresa china vuelve a comprarle a los empresarios agrícolas americanos. Y ojo con esto, comprarle a los empresarios agrícolas americanos significa comprarle al Estados Unidos profundo, al Estados Unidos del Ku Klux Klan, al Estados Unidos conservador, al Estados Unidos hiperrepublicano, al Estados Unidos chauvinista, al Estados Unidos que cree que es el ombligo del mundo, porque esos gringos que viven en esas zonas, en esos estados de trigo, de cebada, de lenteja, de maní, de maíz, esos gringos no conocen sino el pedazo de tierra en el que conviven y desestiman que el mundo existe. Pues ahora les están dando por donde más les duelen, no les van a comprar. Entonces el gringo va a tener que pensar cómo nos manda el maíz a nosotros y cómo nos manda la cebada a nosotros. Y entonces aquí Iván Duque y su grupo de expertos, inexpertos e ineptos, como usted lo dice, seguramente se abrirán de pies y de manos y le dirán, señor amo gringo, venga, yo le compro todas sus obras, ya que los chinos no se las compran. Ahí está el problema que nos talla pierna arriba. ¿Cómo así que Colombia se está acercando a los comunistas? ¿Eso no es un gobierno comunista? Ya dejamos de existir a Estados Unidos, ahora vamos a los comunistas. Entonces, pero yo sí creo que hay que ponerle atención a lo que dice aquí el doctor. O sea, de verdad, las lecciones de economía no están aquí, sino en otra parte. Dicen en el ajedrez que de pronto el caballo no lo teníamos acá, sino que lo teníamos donde el vecino. Y el burro que había allá resulta que es el asno que tenemos en Colombia. Bueno, sé que pone a pensar a la gente. Qué buena conclusión la suya, ¿no va? Usted parece que volvió a sus pensamientos liberales. Hace rato estoy ahí. Porque yo a usted lo veo muy desfigurado como liberal. No, desfigurado como liberal no. Crítico dentro del partido, que es una cosa muy distinta. No, porque usted sigue avalando a Gaviria y su gallada. No, es que el problema no es el partido. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Les dejamos programa para el doctor. Les dejamos a ustedes estas inquietudes para que la analicen. Esto que son noticias económicas y que el común de las personas no entendemos porque no somos estudiosos de estos temas, pues hay que bajarlos a tierra, hay que explicarlos con plastilina para que los podamos entender. Pero esto que hoy hemos comentado aquí, de Jaime Garzón, de su conexión con los despojos de tierras, con el establecimiento que para el que él era impotable, era políticamente incorrecto, y la conexión con todos estos fenómenos de la globalización económica, el manejo de la economía o el mal manejo de la economía
que se está dando por parte de nuestros gobernantes, todos estos son una sola canasta, donde usted y yo, como ciudadanos, aunque queramos evitarlo, no podremos evitar que nos incidan, porque si hay más arroz comprado a Estados Unidos a un mayor costo porque el peso nuestro se devalúa, pues entonces mañana usted tendrá que comprar el arrocito más carito. Y entonces usted dice, a mí no me importa la política, eso es un problema de políticos, eso es un problema de gentes allá, que es más sencillo hablar. Pues ¿cómo le parece que a usted que no le importa sí le afecta? Porque mañana el arrocito le va a costar 100 o 200 pesos más la libra. Y lo mismo le va a pasar con la lenteja, y lo mismo le va a pasar con el garbanzo, y lo mismo le va a pasar con muchos otros productos que consumimos a diario. Así que por favor entienda, la política se acuesta con usted y se levanta con usted, aunque no lo quiera comprender así. Buenos días. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llegó el Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte, diagonal al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto.